Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Es un lugar dulce, este lugar. El mensaje es una continuación de los mensajes que ya hemos dado en esto que llamamos el Tour del Valle del Monumento. Es el mensaje número 6 y está siendo dado el 14 de febrero en el año 2019, que de acuerdo a tu cultura y a tus costumbres es el Día del Amor. El mensaje del día de hoy no sería diferente a cualquier otro sobre el amor, excepto que es más apropiado que nunca. Entonces, de nuevo, queridos míos, por favor, permítanme, con la bendición de los ancestros en este lugar, para los oídos de aquellos que quizás no lo han escuchado, déjenme decir de nuevo y revelarles algunas cosas que hemos revelado antes. Quizás voy a hablarlas un poquito diferente, pero todo habla de la majestuosidad de la fuente creadora. Casi todo humano en el planeta, sin importar a qué sistema de creencia pertenece, conoce y sabe de la fuente creadora. Y tal como dice la creencia de todos, todo el universo fue creado por una sola fuente. Eres infinitamente pequeño comparado con el universo. Y sin embargo, la fuente creadora es infinitamente grande. Si quisieras poder ponerle una personalidad a esa fuente creadora como lo hacen los humanos, esa personalidad es amor. Puro amor, nada sino amor, tan pura como puede ser la luz, no tiene ninguna oscuridad. Es bellísima, benevolente, amor compasivo, y lo hemos dicho antes. Tanto amor como puedes imaginarte por tus amigos, por tus hermanos, por tu niño. El amor de la fuente creadora es 1000 veces más que eso. Y se enfoca, queridos míos, en las partes vivientes de la fuente creadora, que son ustedes, queridos míos. Hay otra vida en esta galaxia y también el amor se enfoca en eso. La fuente creadora es la fuente de todo. Y hay amor imbuido en esa pureza, hay amor imbuido en todo. Y la razón por la cual comienzo con esto de nuevo, es para que puedas saber, queridos míos, que ustedes han creado este velo a través del cual ustedes miran ese amor. Y en este lado del velo, refiriéndome a este en el que estamos ahora, el lado humano, ustedes tienen dualidad. Y en la dualidad hay positivo y negativo, hay luz y oscuridad, hay todo tipo de cosas que son creadas por lo que ustedes llaman naturaleza humana. Y de hecho, es apropiado, justo y correcto, porque esto les da el libre albedrío para que puedan ver las cosas que son el yin y el yang, en lo positivo y lo negativo, y hacer la elección. Pero déjenme decirles algo. En el otro lado del velo, esa fuente creadora que es tan grande que no puedes ni imaginar, allí no hay dualidad. Y habría aquellos que dirían, por supuesto, no hay dualidad allá. Y moverían su cabeza, pero ¿verdaderamente comprendes esto? Hay dualidad solamente aquí. Y sin embargo, hay tantos que entonces tomarán esa dualidad que hay aquí en esta tierra pequeñísima, donde tú luchas con un bajo porcentaje de luz. Y luchas con tu dualidad y luchas para mejorar constantemente en libre albedrío. Pero coges esa lucha, tomas esa lucha y la pones sobre lo que tú crees que hay en el otro lado del velo.
Y has hecho a Dios entonces un Dios disfuncional en su esencia. Has cogido a esta fuente pura de todo el amor y has dicho, bueno, somos humanos, solo conocemos la naturaleza humana, por lo tanto todo tiene que ser como nosotros. Y entonces para ti hay un Dios que es furioso y uno que no está complacido todo el tiempo y uno que de hecho torturaría a los niños. Y este es el sistema de creencia sobre esa bellísima fuente creadora. Y de nuevo te diré, te has tomado a ti mismo, a ustedes mismos, y lo han pegado sobre Dios, eso que es sagrado. Hablemos de a dónde nos lleva esto y de lo que sucede. Porque el siguiente paso es la creación del pecado. Y si le preguntaras a aquellos que creen en el pecado, ¿qué es el pecado? Define el pecado. Es aquello que desagrada a Dios. Cualquier cosa que desagrada a Dios es un pecado. Y entonces, si hay un pecado, debe haber perdón. Déjenme decirles algo, queridos míos. El amor puro, el amor absolutamente más puro, nunca siente desagrado. Dios no tiene un cerebro humano que tenga placer y no placer, o juicio y no juicio. El amor puro es amor puro. Ni siquiera entra en otra cosa. Es como tomar la luz más pura que haya y tratar de tirarle barro y pretender que se pegue ese barro sobre la luz, como se pega sobre ti. Y sin embargo hay miles de millones en el planeta que le pondrían barro a Dios. El perdón, queridos míos, en un mundo espiritual es casi que una industria. Quiero que pienses por un momento. Si tomaras a los niños y quisieras hacer una prueba de su libre albedrío y los pusieras en un lugar oculto, un lugar oscuro donde casi ni podrían ver, y se estrellaran contra las paredes y contra ellos mismos, y cada vez que se estrellaran contra las paredes o contra ellos mismos, tú los castigarías, les pegarías por estrellarse, porque se han estrellado contra una pared, porque ellos no podían ver bien. Eso es exactamente lo que tú has dicho que Dios te hace. No todos ustedes, pero miles de millones. Y esto, queridos míos, será parte del cambio. Un despertar espiritual de la lógica. Dios no es un humano. Dios no haría eso. Y sin embargo, el pecado ha creado el perdón, que es una industria actualmente. Si no piensas, si no crees que es una industria, incluso dentro de lo espiritual, tan solo mira a tu historia. Nos sentamos en un lugar que ustedes llamarían Italia y hablamos de un hombre que ustedes llamarían Francisco, en un lugar que ustedes llamarían Assisi. Y el más sagrado de los líderes en ese momento era el Papa de Italia. Y ese Papa en ese momento estaba vendiendo el perdón de los pecados. Eso era inapropiado al máximo, podrías decir. Y Francisco lo vio porque Francisco era puro y estaba lleno del amor de la fuente creadora. Él no estaba lleno con la pomposidad del Papa. La historia de Francisco es muy increíble, muy asombrosa. Ustedes hoy día le dicen San Francisco y sin embargo él nunca fue un sacerdote. Pero él era muy atractivo. Como cualquier otro maestro de este planeta que haya sido o que sea puro, él era atractivo debido a su pureza y a su amor. E incluso los sacerdotes de la iglesia se atraían a él debido a lo que él creía y lo que decía, cómo actuaba, lo que hacía en su vida, lo que él le mostraba a la gente que él podía ser. Ese era Francisco. Les hemos dicho antes que él chantajeó al Papa porque él necesitaba dinero para su obra, para sus animales, para su hospital. Y entonces él le dijo al Papa, le dijo algo,
porque el Papa se reunió con él, tenía que hacerlo, porque él estaba ahuyentando a los sacerdotes, estaba volviéndose peligroso en su pureza. Y él le dijo al Papa, si me das la plata, el dinero para estas cosas, entonces yo dejaré de ser tan atractivo, porque tú entonces dejarás de vender el perdón de los pecados. Y ese fue el acuerdo. Y en la iglesia de Francisco de Asís hay incluso un cuadro que representa esto, aunque la gente que te guía a esa iglesia no te identifica a ese cuadro como eso. De hecho, el cuadro muestra a Francisco de Asís reuniéndose con un pergamino lleno de peticiones de Francisco al Papa. Una lista, podrías llamarlo así, un acuerdo, podrías decir, para que el Papa dejara de vender el perdón. Los guías de esa iglesia te dirán que es una lista de los pecados de Francisco. Voy a decirte que es un contrato. Lo que se le decía al Papa era, cambia la iglesia y hazla más pura. Ese es el tipo de industria en que se ha vuelto el perdón para algunos. De alguna forma, se vuelve una industria de miedo. Si no tienes ese tipo de perdón de ese Dios que te va a juzgar, de esa cosa de puro amor, entonces tienes miedo de lo que puede sucederle a tu alma. Y estas cosas, queridos míos, no vienen de Dios. No pueden ser de la fuente pura de amor y de luz, que no tiene la conciencia de un humano. Esto ha salido de los humanos a los humanos, de la humanidad, de los sistemas. Lo más inapropiado que hay hoy en día en este planeta es eso de temerle a la fuente de la luz, cuando lo único que esa fuente quiere hacer es amarte. El amor es el mensaje del día de hoy. Hoy más temprano, ustedes tuvieron un ejercicio del perdón, pero no tenía nada que ver con el perdón espiritual, tenía que ver con el perdón de humano a humano. Y ese es el perdón del que quiero hablar ahora. Quiero hablar sobre lo que significa, y quizás de una manera que no has escuchado antes. Quiero que en este momento te relajes en los brazos de Dios, lo que sea que eso signifique para ti. Tan solo por un momento, relájate y mira, ve esa luz preciosa y pura mientras te cuento la historia. La historia, de nuevo, es una historia lógica, pero más que eso, define los atributos de su cerebro. Y entonces comprenderás lo que estás haciendo cuando comiences a entender esto que viene justo directo de la luz. Quiero mostrarte esto. Cuando cada uno de ustedes era un niño, llegó un momento en el que tuviste ese momento en el que te quemaste tu mano o tu brazo o tu dedo con algo caliente. Le ha sucedido a cada niño, porque a pesar de que sus padres les advierten sobre el calor, hay un momento en que lo pruebas. Y en ese momento, cuando te quemas tu mano o tu dedo, como un niño, querido mío, incluso antes de que puedas hablar, ese episodio se graba en las neuronas de tu cerebro, en las sinapsis de los lugares de los nervios donde se guardan los recuerdos. El quemón de la mano se queda ahí para toda tu vida. Ahora, la razón por qué te cuento esto, y lo entenderás en un momento, es que eso que queda grabado es permanente. Sería bonito si pudieras deshacerlo, eliminarlo, pero no es posible. Tu cerebro no es como el computador de hoy en día. No hay una tecla para eliminar. Se queda ahí, se queda ahí. En el caso de quemar tu mano, eso es algo de sobrevivencia. Se queda ahí porque necesita quedarse ahí para que no lo olvides. Pero esa es la forma como actúa el cerebro. Pero también sucede con algo más. Queridos míos, sucede con la traición. Sucede cuando
cuando no hay amabilidad con el trauma de las experiencias. Sucede con padres abusivos con sus niños. Todo eso queda grabado en el cerebro. Y quizás llega un momento en que eres un adulto y te traicionan y tienes este tipo de cosas, y eso también se graba en el mismo lugar de tu cerebro. Y en esos lugares, allí se queda, y se queda, y se queda, y no puedes eliminarlo. Y entonces, hoy ustedes hicieron un ejercicio en el cual escribieron algunas de esas cosas. Puede haber sido difícil, incluso de pronto no les gustó, porque estas son las cosas que tú quieres olvidar, porque recordarlas trae todos esos sentimientos de nuevo, como si te hubieras quemado la mano. Y esos sentimientos llegan a tu cabeza y habrá lágrimas e incomodidad y dolor. Y entonces la mayoría de ustedes trata de mantenerse alejado de todas esas cosas, pero todos ustedes lo tienen hasta cierto punto, algunos más que otros. Y los escribiste hoy y los quemaste en una ceremonia significativa para decir, se han ido. Así es como yo lo veo, se han ido. Pero acabo de decirte que no se han ido, que ahí están. Pero tu ceremonia está diciéndole a tu cerebro que se han ido. Déjame decirte qué es lo que hiciste hoy en día. Y cualquiera que esté escuchando, que lo escuche también. Y esa es la parábola también de lo que haría una mujer lemuriana cuando ella quema esa hoja en la que están grabadas esas cosas. Ella quema esa hoja y la manda al volcán, porque yo he canalizado esto antes y esto es algo apropiado para hacer, como hiciste hoy en día. Entonces déjame darte una visión de cómo coges algo que hay en tu cerebro, algo que es para siempre, hasta tu última respiración, así como quemarte la mano, y en cambio lo transformas. Lo que sea que eso haya sido que escribiste en el pedazo de papel, o para aquellos que escucharon que no hicieron el ejercicio, lo que sea que está ahí en ese papel, que es la traición, o eso que te carcome en la noche o que no te deja dormir, eso que tú no puedes olvidar, porque fue tan terrible para ti, tan incómodo, tan doloroso para ti, lo que sea, incluso si es un recuerdo en el cual estás pidiéndote perdón a ti mismo porque continúas trayéndolo y azotándote por eso con un pequeño látigo. Todo eso está ahí todavía. Entonces quiero que tengas una visión de lo que puede estar realmente sucediendo en tu cerebro, y tiene que ver con el poder de la compasión y del amor, en el yin y el yang, en el escenario del blanco y del negro. De todas las cosas que un ser humano puede hacer, una de las cosas más hermosas es esta. Tú tienes un pedazo de la fuente creadora dentro de ti que es multidimensional y que va más allá de cualquier cosa que un ser humano pueda hacer por sí mismo. Y eso que tú tienes se llama el yo superior. Ese yo superior, piensa en eso, es tu alma que tiene un pie en el otro lado del velo y otro pie aquí, metafóricamente, mientras está ahí parado. Es el conducto, el puente, ese al que siempre tratas de alcanzar y de llegar. Pero déjame decirte, aquí es donde puedes usarlo, porque ese yo superior también es como un contacto, un conducto, un cable directo a la luz y al amor más puro que puedas imaginar. Y entonces, veamos si puedes visualizar esto, porque lo que hiciste hoy con el fuego, y tienes esa luz brillante como un fuego, excepto que no es un fuego destructivo, es un fuego que conecta, que envuelve ese recuerdo doloroso con compasión. Ahí está en tu cerebro. Quiero que veas cómo llega desde el otro lado del velo una envoltura. No puedes eliminar ese recuerdo, pero va llegando esa bellísima envoltura de compasión que es tan bella, tan amorosa, y envuelve ese recuerdo
lo rodea. Eso que tú quieres olvidar, que tú quieres eliminar, eso que tú dices, quiero perdonar a esa persona o a esa gente o a mí misma, llega esa envoltura bellísima de luz multidimensional y de compasión que lo rodea todo y lo envuelve. Y envuelve toda esa memoria, todo ese recuerdo de tu cerebro, de tal manera que cada vez que regreses está cubierta de perdón, de compasión y de amor, y nunca más puedes llegar a ese lugar doloroso. Y esto sería tan completo que incluso podrías ir ahí con un par de herramientas y no podrías llegar a ese recuerdo doloroso. Entonces lo que has hecho es, en lugar de eliminar ese recuerdo, lo has transmutado, lo has cubierto con amor. Esto tiene que tener sentido para ti. La visión es más precisa de lo que tú sabes. Tiene que ver con conciencias complejas y entonces lo simplificamos para que pueda ser visualizado y para que puedas actuar sobre ello y para que pueda ser comprendido. Hay quienes te dirán que esas cosas que escribiste en el papel son para siempre. Y yo estoy aquí para decirte que están en lo correcto, pero la forma como los manejas y la forma como funcionan con tu conciencia de ahora en adelante en tu vida no es para siempre y puede ser transmutado. Los psicólogos han trabajado con esto durante décadas y aquí está de nuevo, de la forma como estoy presentándoselos. Y quiero decirte, esto es permanente. En un mundo lineal hay tantas cosas que tú haces una y otra vez y otra vez y otra vez, porque más es mejor. En un mundo multidimensional, una vez que tú enciendes el interruptor, es para siempre. Eso es muy diferente. Habrá aquellos que te dirán cuántas veces tienes que contar las cuentas para que ciertas cosas sucedan o cuántas veces tienes que decir una frase antes de que Dios te oiga. Yo te digo esto. Dios te conoce también, que si tú simplemente miras a los ojos del Creador, es una vez. Así de poderoso eres contigo mismo. Entonces quiero que de nuevo visualices ese papel que quemaste hoy con esos recuerdos y que veas no solamente el papel que va volando, quemándose y que se va, sino que veas la conexión con el otro lado del velo que entra hacia ti y que cubre ese recuerdo, ya sea ese recuerdo en el que te perdonas a ti mismo o a otro o cualquier recuerdo desagradable. Hay alguien aquí en esta audiencia que necesita escuchar esto porque hubo la muerte de un niño y eso es algo profundo, mamá. Nunca lo olvidarás y eso es tan doloroso. Pero cuando pongas esa compasión sobre eso y comiences a tener toda esta revelación, y la revelación es que el alma del niño está aquí todavía, sonriendo y diciéndote, gracias, mamá. Yo nunca quise que eso se grabara así en tu vida. Yo solo quería amor, solo quería amor, solo quería amor. La persona a la cual estás perdonando en el planeta, que puede o no estar viva, entiende que eso es lo mejor que ellos podían hacer en ese mundo del yin y yang. Eso es lo mejor que ellos tenían. No fue bueno para ti y eso grabó algo en tu cerebro, pero hoy lo cubres con esa compasión de la fuente y de la luz para que no puedas llegar a ella nunca más. Y de repente comienzas a respirar fácilmente y a decir y a sentir como si hubieras botado una maleta llena de plomo. Te sientes libre y dices, es casi como si pudiera flotar ahora, porque ya no tengo que cargar con esto, ya no tengo que cargarlo, ya no tengo que arrastrarlo conmigo, porque lo has cubierto con compasión. Así es tan bueno como se pone, queridos míos. Eso se necesita para que un humano se equilibre. No puedes cargar con estas cosas y llamarte un ser humano equilibrado, porque estás desequilibrado, siempre arrastrando algo pesado. Y entonces así es como se hace. Y no debería sorprenderte en este día de San Valentín, que te diga de nuevo, te hable de nuevo sobre el amor increíble que hay en el otro lado del velo para ti. No hay furia, no hay miedo. Dios no piensa como un humano. Dios, la fuente creadora,
Si es que puedes decir que piensa, no tiene pensamientos, excepto que si tú tuvieras que decir qué es lo que Dios piensa, Dios proyecta, impulsa y envía luz y compasión, tanto como puede, para ti, a través de ese lugar oscuro en el que lentamente estás creando luz. Es por eso que estamos tan emocionados sobre el cambio, porque llegará un día cuando esa oscuridad, eso tan nublado, se irá y el velo comenzará a hacerse más delgado. Marca mi palabra, habrá un día en que mirarás hacia atrás, un día en la historia humana, y verás que todas las cosas que yo he mencionado sobre la proyección del humano hacia Dios es una historia de niños, y sabrás la verdad. Dios es amor. Y así es.